Bienvenidos a un nuevo episodio. En este episodio vamos a estar recorriendo el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. Prepárense para un recorrido lleno de paisajes únicos, datos interesantes y nuestra experiencia dentro del parque que van a encontrar al final del episodio con muchos detalles y mapa en mano. Pero antes de visitar el parque, estuvimos en Río Serrano, un sector 100% hotelero en la costa del río. Celebramos el cumpleaños de Martín y Oliver pasando el día en uno de los hoteles del lugar, el Hotel y Spa Río Serrano. Y si viajas en motorhome, es un hermoso lugar para dormir a la costa del río rodeado de vegetación y caballos salvajes. El Parque Nacional Torres del Paine es una de las áreas silvestres protegidas más importantes de Chile en la región de Magallanes, en la comuna de Torres del Paine, dentro de la provincia de Última Esperanza a 150 kilómetros de Puerto Natales y 50 kilómetros del paso fronterizo con Argentina, Río Don Guillermo. Fue declarado Parque Nacional en 1959 y es administrado por la CONAF, Corporación Nacional Federal, que administra gran parte de los parques y reservas naturales de Chile. El valor de la entrada al parque a enero del 2025 para adultos de 18 años hasta 59 años es de $55 para 3 días. Solo puede abonarse con tarjeta en las entradas del parque o a través de la página. En la descripción de este video te compartimos el link. Pero tenemos un gran dato de cómo ahorrar en la entrada al Parque Torres del Paine que lo compartimos en nuestra comunidad exclusiva de YouTube. Hay 3 membresías diferentes. Uniéndote a cualquiera de ellas, puedes acceder a la información. Te compartimos el link en la descripción de este episodio. Día 1 en el Parque Nacional Torres del Paine. Y vamos a aprovechar el mapa que tenemos acá para explicarles qué recorrido vamos a hacer hoy. Anoche entramos por Portería Serrano, que es esta que ven acá, y dormimos en el Centro de Visitantes y Sede Administrativa, que es uno de los lugares en el que se puede dormir gratuito. Y hoy lo que hicimos fue este recorrido que ven acá. Vinimos por esta ruta de acá y ahora estamos en Guardería Pingo o Guardería Grey. Y lo que vamos a hacer es intentar de ir por este pequeño sendero que no es muy largo, es de 2,5 kilómetros aproximadamente, para poder tener una vista del glaciar Grey. Si vamos a llegar hasta la punta no lo sabemos porque hay muchísimo viento y está siendo una semana con un clima bastante raro. Entonces, todas las actividades que realicemos van a depender muchísimo del clima. Así que ahí vamos. Mientras tanto, yo estoy filmando atrás de cámara, siempre así, dándolo todo. ¿Qué camino? ¿Que caminas a dónde si estás en un parque? No, la primera vez. Mira, allá hay un puente. No, la primera. ¡Oli! Atención, hay mucho viento. Con cuidado. Con cuidado, 5 de.
Ay, Mira, precaución. ¿qué? El viento está entre 50 y 80 kilómetros por hora. Bastante. Pata. Ma, eso para qué, ese cartel para qué es. Y porque te avisa cómo está el viento. Oli, anda para allá, Oli, anda para allá, Oli. Llegando a Playa Grey, miren lo que es este lugar. Allá a lo lejos podemos ver ya algunos témpanos del glaciar Grey. El glaciar Grey ha retrocedido más de 6 kilómetros desde mediados del siglo XX. Las temperaturas más altas y el aumento en la radiación solar han acelerado el derretimiento de su superficie y el desprendimiento de témpanos. A este glaciar se pueden hacer navegaciones para verlos de más cerca y también puede observarse al realizar los circuitos O y W sobre los que les vamos a contar más adelante. Allá a lo lejos podemos ver el glaciar Grey. Este sendero continúa un poquito más, pero la verdad es que hay muchísimo. Me estoy viendo. La verdad es la acción, ¿no? O sea, cuando uno dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás filmando? No, claro, filmar, subir el video en YouTube, ahí está, mirá. Mirá de corresponsal de guerra. Llegamos hasta acá, la verdad es que hay muchísimo viento, hace un poco de frío y entonces decidimos que hasta acá está bien, inclusive está un poco nuboso y la parte de atrás del glaciar no se llega a ver, así que hoy llegamos hasta este lugar en este sendero, pero la vista es realmente impresionante. ¿De qué te reís? Pero la vista es realmente impresionante de las montañas y del lago.
En nuestro plan original, hoy tendríamos que subir al mirador Base Las Torres, pero finalmente decidimos no hacerlo. ¿Qué es el mirador Base Las Torres? Es un sendero que lleva a ver las torres, que son montañas que están dentro del macizo de Paine, en una de las zonas del parque. Es un sendero de más o menos 13 kilómetros de ida y 13 kilómetros de vuelta, con dificultad media alta en algunas partes, un estilo al Fitzroy, y así que en nuestros planes estaba poder hacerlo. Pero hubo dos razones por las cuales finalmente no lo vamos a hacer. La primera es que el clima en estos lugares condiciona muchísimo. Y la verdad es que esta semana no ha sido una de las mejores en cuanto a clima, ya que está previsto lluvia, viento, inclusive mucha nubosidad. Inclusive hoy es un día con bastante viento. Esto hace que, obviamente, subirlo sea un riesgo o que uno se juegue a ver cómo el clima lo espera allá arriba. Y cuando uno está solo no pasa nada, pero cuando va con niños se vuelve un poco más difícil. Y la segunda es que no trajimos mochila para llevar a África. Y ustedes dirán, si estaban pensando subir, ¿por qué no trajeron mochila? Y nosotros teníamos previsto estar entre 5 y 6 días más o menos por esta zona. El primer día salimos y fuimos a las cuevas del Milodón. El segundo día estuvimos en Río Serrano y ahora el resto de los días nos vamos a encontrar aquí adentro del parque. Esto hace que estemos más o menos 7 días. El viento. Esto significa que si hubiéramos alquilado una mochila en Puerto Natales, que es el lugar donde están los rental, porque acá dentro del parque no se puede alquilar nada, tendríamos que haber alquilado la mochila por mínimo unos 6-7 días, lo que nos hubiera costado mínimamente unos 70.000, 80.000 pesos chilenos. Por eso es que no la alquilamos. Nuestra intención es comprar una mochila porque realmente son muy prácticas, pero en Argentina rondan desde los 700.000 pesos hasta 1.000.000 de pesos, 1.200.000 pesos. Así que por el momento no tenemos mochila y hemos estado alquilando o nos han estado prestando. Ahora sí, nos vamos a seguir recorriendo Torres del Paine. ¡Vamos! Nos encontramos en la zona del Hotel Explora y vamos a hacer el sendero del Salto Chico, que es un sendero cortito de aproximadamente unos 30 minutos.
Parece que es como una casita de árbol, ¿no? Pasito. ¿Hay una casita ahí de árbol? ¿Eh? Terrible el viento que hace. Nos encontramos en La Hostería y el lago POE. El parque cuenta con 227.298 hectáreas que comprenden la cordillera Paine o macizo Paine, abarcando las Torres del Paine, el Cerro Paine Grande, que es el más alto del macizo, con 2.845 metros sobre el nivel del mar, y los Cuernos del Paine, entre otras montañas. El macizo está conformado por rocas sedimentarias en su parte más alta y granito en su base. Sus increíbles formas fueron moldeadas por erosión de los glaciares hace más de 12 millones de años. En 1978 fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. El nombre Paine proviene de la lengua tehuelche que significa azul. En el 2013 fue elegida como una de las 8 maravillas del mundo, elegido por la gente en el sitio Tourist. Y si accedes al parque por la ruta de Puerto Natales, en el camino no podés dejar de visitar las cuevas del Milodón. Si te gustaría saber de qué se trata, te compartimos el link al episodio 15, donde te mostramos todo sobre este lugar tan increíble.
This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. 7 years now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. Wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight. I can smell the shore. It's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I Encontramos en el mirador Nordensholt y aquí podemos ver cómo se ven tanto los cuernos, que son los que tienen las puntas más oscuras, y por primera vez de lo que vamos recorriendo del parque podemos descubrir las torres del Paine, que son las que están acá en el medio. Ese era el trekking que nosotros queríamos hacer y finalmente no vamos a hacerlo. El trekking te lleva hasta la base de las torres donde hay una laguna. Y todo el cordón montañoso que se ve es el macizo del Paine. Cada una de las puntas y cada una de la zona cordillerana tiene un nombre diferente. Encontramos en Cascada Paine. Disfruten de esta hermosura. Esta cascada proviene del río Paine. El río Paine tiene aproximadamente 30 kilómetros de largo y une los 5 lagos pertenecientes al deshielo del ventisquero Dixon. El río Paine nace en el lago Dixon, alimentado por el ventisquero Dixon, baja al lago Paine, llega a la cascada Paine, que tiene 15 metros de caída, luego pasa por las aguas del lago Nordenskjöld, pasa hacia el Salto Grande, que tiene 12 metros de caída, el cual no pudimos ver adentro del parque porque el sendero estaba cerrado por vientos fuertes, pasa por el lago Poe y luego desemboca en las aguas del lago Toro. Continúa su viaje unido a las aguas del río Grey y finalmente desemboca al mar en el seno de Última Esperanza, frente a Puerto Natales. Te contamos 5 curiosidades sobre el parque. Es uno de los parques más grandes de Chile. Dentro del parque hay 7 microclimas diferentes, por lo que moviéndote dentro del mismo se pueden experimentar todos los climas en un solo día. Alberga una de las mayores densidades de pumas en el mundo. Los vientos dentro del parque pueden llegar a los 120 km por hora. Recibe alrededor de 250.000 visitas por año, siendo la temporada alta de diciembre a marzo.
llegamos a Laguna Azul. Este es el último punto, o el primero, dependiendo desde dónde se entre al parque, al que se puede llegar en auto. Hoy hicimos todo el recorrido en auto y llegamos hasta este lugar, que es el punto final para nosotros dentro del parque. Y ahora sí, con mapa en mano del Parque Nacional Torres del Paine, vamos a mostrarles el recorrido que hicimos, los lugares que visitamos y algunas recomendaciones para venir a visitar al parque. Y sin dudas a este parque vamos a volver solos porque nos quedamos con muchas ganas de hacer el circuito O. ¿De qué se trata? Te lo contamos con mapa en mano. Suscríbete a nuestro canal y ponele me gusta a nuestro video. Y ahora sí, con mapa en mano, para que puedas visualizar mucho mejor cómo está distribuido el parque, te vamos a mostrar todo el recorrido que hicimos. Y un dato importante, si antes de ir al parque vas a estar por Puerto Natales, este mapita lo podés pedir en información turística. El parque es realmente grande y hay mucho para hacer. Tiene 4 ingresos posibles. Por Portería Serrano, por Portería Lago Sarmiento, por Portería Laguna Amarga y por Portería Laguna Azul. La única que no conocimos fue Portería Lago Sarmiento. En Portería Serrano y Portería Laguna Amarga hay instalaciones para cobrar la entrada al parque. En Portería Laguna Azul no lo sabemos con certeza, pero no está preparado como un lugar para recibir a los visitantes, sino que es simplemente la casa del guardaparque al cual se le puede solicitar información. En nuestro caso, ingresamos por Portería Serrano y salimos por Portería Laguna Azul. Si recorres en auto el parque, vas a entrar por un lado y salir por el otro inevitablemente. Recordá contar con combustible suficiente, ya que hasta llegar nuevamente a Puerto Natales o alguna otra ciudad de Argentina, dependiendo de cómo hagas tu recorrido, no vas a contar con estaciones de servicio para poder recargar. El parque puede recorrerse en auto y a través de este camino se va viendo toda la parte frontal del macizo de Paine. Las líneas blancas que vemos en el mapa es todo lo que puede recorrerse en auto y es todo el recorrido que hicimos nosotros dentro del parque. Empecemos con el recorrido en auto que realizamos. Ingresamos por Portería Serrano y esa primera noche dormimos en la sede administrativa que se encuentra aquí. Se puede dormir gratis. Hay tan solo 2 lugares en los que se puede pernoctar gratuitamente. Uno es este y el otro es Guardería Grey o Guardería Pingo, dependiendo de cómo aparezca en el mapa que tengas. En el resto de los campings se debe abonar. En Laguna Azul, a pesar de que no está indicado oficialmente como un lugar para poder dormir, es un lugar súper abierto con muy poca gente, donde antes sí había un camping, que ahora en enero del 2025 no estaba habilitado. Por lo tanto, le preguntamos al guardaparque si podíamos dormir allí y nos dijo que sí. El primer día hicimos este recorrido. Salimos desde la sede administrativa en donde habíamos dormido y tomamos este camino de aquí. Atención con esto cuando salís de la sede administrativa porque puede ser confuso qué camino tomar. Nosotros nos confundimos y nos dimos cuenta cuando llegamos al puente Weber y ahí pegamos la vuelta. Este camino no es el que está enfrentado a la sede, sino que se debe doblar hacia la izquierda. Avanzamos por este camino, cruzamos el puente Grey, seguimos hasta el mirador POE, que no está señalizado, y llegamos a la guardería Grey o Pingo. Y allí hicimos esta caminata de aquí, que no la hicimos completa por el clima, pero desde donde se llega a ver el glaciar Grey. En este mismo lugar hay un lugar de venta de souvenirs y una cafetería que cuenta con comida y baño. Y otro sendero que puede realizarse es el de Mirador Frey, de tan solo 2 kilómetros. Antes de realizarlo es necesario registrarse tanto a la ida como a la vuelta en el libro con el que cuentan los guardaparques. Esa misma noche dormimos
aquí en Guardería Grey, que es gratuito y está habilitado como les contábamos. Y al día siguiente regresamos por todo este camino y luego tomamos este camino llegando al Puente Weber. Cuando llegas al Puente Weber, la vista del lago Toro y el macizo de fondo es alucinante. Continuamos por este camino y se llega hasta el Hotel Explora. Desde este mismo lugar se puede hacer un pequeño sendero hacia el Salto Chico, que es muy cortito y que tiene una hermosa vista hacia el lago Toro y su color turquesa. No está señalizado, pero hay un estacionamiento y siempre hay muchos autos. Si se continúa, se puede realizar también el Mirador Cóndor. En nuestro caso, no realizamos esta caminata. Y luego llega la vista del lago Peoe con el macizo de fondo que es increíble. Y la hostería Peoe, a la cual se llega a través de un puente que es realmente hermoso. Continuamos y está el Salto Grande. Nosotros lo vimos desde el camino, pero no pudimos llegar hasta allí porque el sendero estaba cerrado por vientos fuertes. Desde ese lugar también hay un sendero desde el cual se puede ver los cuernos. A medida que continuamos desde aquí, el paisaje comienza a cambiar por completo. Llegamos al mirador Nordensholt y desde acá por primera vez comenzamos a ver las Torres del Paine. Seguimos avanzando, pasamos por Portería Laguna Amarga y llegamos finalmente a las cascadas Paine, las cuales son impresionantes con las torres de fondo. Y finalmente terminamos el recorrido en Laguna Azul, lugar desde el cual también se pueden ver las Torres del Paine. Al día siguiente salimos directamente por este camino hacia Cerro Castillo y en el camino se puede ver al lago Sarmiento, que también es parte del parque, y en ese mismo lugar vimos alrededor de 5 cóndores volando. Y finalmente salimos del Parque Nacional. El viento, la lluvia, el frío es total. Y finalmente, miren los cóndor. Ay, Dale, que me mojo toda. Dale, mírame acá. Y finalmente salimos del Parque Nacional Torres del Paine y estamos yendo hacia Puerto Natales. Y en el camino vamos a conocer Cerro Castillo. Y acá, en mitad de la carretera, encontramos el mirador al lago Sarmiento. Este lago pertenece al Parque Nacional Torres del Paine. Y ahora me quiero ir a mi casa. El parque está lleno de senderos a realizar, pero los 3 más conocidos son Mirador Base Las Torres, Circuito O y Circuito W. Rápidamente vamos a contarte sobre ellos. En cuanto al Mirador Base Las Torres, que es este que está aquí, es el trekking que nosotros queríamos realizar y no pudimos. Tiene 24 kilómetros de ida y vuelta con una complejidad alta. Es muy similar al Fitzroy en el Chaltén e inclusive un poquito más complejo quizás la última parte. Se llega a una laguna que está delante de las Torres del Paine y allí también hay lugares para acampar. Se debe reservar y si es en temporada alta generalmente debe ser con tiempo. El otro circuito es el circuito W, que es este aquí que está marcado con las líneas violetas, formando justamente una W. Para llegar al inicio de este sendero, en Guardería Paine Grande, se debe tomar una embarcación que cruza a través del lago Peoe. Al día de hoy, cuesta 26.000 pesos chilenos, ida y lo mismo de vuelta. En este circuito también hay refugios y lugares de acampe que deben reservarse. Con este recorrido se llega hasta el mirador del Glaciar Grey, se pasa por el Valle del Francés, llegando al mirador británico, y finalmente se realiza el trekking al mirador Base Las Torres. El circuito O es uno de los más ambiciosos y rodea todo el macizo del Paine. Es un recorrido que lleva aproximadamente unos 10 días y se debe reservar con tiempo cada uno de los lugares en los que se va a acampar.
Y eso es un requisito obligatorio para realizarlo, ya que desde el parque nos contaron que cuando se llega a Guardería Coirón, te piden todas las reservas y si no las tenés, no te dejan continuar. Esta zona del parque que se ve aquí es zona privada y por lo tanto todos esos campings son de valores más elevados. Pero otra opción es caminar en un solo día aproximadamente unos 30 kilómetros para llegar a Guardería Coirón y luego hacer base quizás 2 días allí para poder descansar. Esta información nos fue dada por una guardaparque. Nosotros no realizamos este circuito, pero sí averiguamos porque nos gustaría hacerlo en otro momento. Por lo tanto, si te interesa, podés buscar info en YouTube o blogs con mucha más profundidad. El paso John Gardiner es uno de los más difíciles de todo el trayecto por la elevación y el clima. Respecto de las rutas, para llegar hasta Portería Serrano, el camino es de ripio y no está nada bueno. Para llegar a Portería Laguna Amarga, el camino es todo de asfalto y demasiado espectacular el pavimento. Pero como te comentábamos antes, si recorres el parque en auto, vas a entrar o salir de un lado u otro, salvo que el combustible te alcance para hacer todo el recorrido del parque 2 veces.